pesar del dicho de que el perro viejo ladra sentado, yo tengo que hablar de pie. Me alegra mucho estar con ustedes. Sé que han tenido que acomodar su horario para estar aquí y yo también acomodaré la extensión de mi texto de modo que a las 11 puedan salir para clase o para exámenes los que estén en ese molesto plan. Eran exactamente las 8:15 y 17 segundos cuando las puertas se abrieron, la bomba comenzó su descenso y el comandante Taibes viró 158 grados a la derecha. Y nadie que estuviera a 500 metros del epicentro sobrevivió al monstruoso estallido. Los cuerpos carbonizados no pudieron identificarse. 250 metros al sur, la huella de un hombre quedó impresa en unos escalones de granito. Fue cuanto quedó de él. 9 personas que caminaban por el puente de Yokosuyo dejaron sus impresiones color ceniza junto a la balaustrada. Nada más quedó como huella de su muerte. Los rayos térmicos atravesaron todas las capas de la piel de las personas y evaporaron la grasa y los fluidos del cuerpo y dañaron los intestinos. La piel se desprendió como la cáscara de una papa hervida y eso sucedió con todos los vivientes 1 kilómetro a la redonda del epicentro. Ese 6 de agosto de 1945 en Hiroshima murieron más de 765.000 personas en una fracción de segundo y los heridos fueron 163.293. En aquel momento, mientras el avión viraba a la derecha huyendo de la explosión, el copiloto capitán Robert Lewis pensó lo que luego anotaría en su diario de a bordo. ¿Qué hemos hecho, Dios mío? En cambio, el comandante Taibes, 50 años después, todavía estaba satisfecho. ¿Saben por qué estuvo bien lo que hicimos? 1, porque no hay moral en la guerra. Recuérdenlo. 2, cuando se está peleando una guerra para ganarla, se deben usar todos los medios que están a nuestro alcance. Lo escuchaba perplejo un reportero del New York Times que transcribió palabra por palabra el comentario del octogenario comandante. En la cabina del tristemente célebre bombardero convivieron 2 percepciones éticas tan distantes como las que se pueden encontrar en cualquier redacción de periódico o de noticiero. El comandante Taibes se apoyó en la naturaleza de la guerra y en la obligación de ganarla a cualquier costo. En las redacciones, la empresa diaria de aumentar la circulación o la sintonía, o la de mantenerla, se asume y se comanda como una guerra que es preciso ganar para garantizar la supervivencia del medio y el salario de los reporteros. Y en la guerra, dice el común, todo se vale. Pero este no es el pensamiento de hombres como el capitán Lewis, que olvidado de la guerra, concentró su pensamiento y su sensibilidad en las víctimas. Como él, hay reporteros capaces de intuir los efectos de una información o las posibilidades que abre una noticia antes que los cálculos y angustias que desvelan a los empresarios. Son miradas distintas que, repetidas e intensificadas edición tras edición, configuran en las redacciones bandos enfrentados, trincheras cada vez más altas y agresivas, hasta darle apariencia al hecho de que se nos plantea para esta reflexión: el enfrentamiento de un periodista ético con un medio no ético. Inicialmente debo precisarles que en la realidad no se da este cuadro en blanco y negro de buenos y malos,
de lo ético y lo no ético. Esa apariencia es el producto de un hecho, ese sí real y existente en las redacciones y en la vida de los periodistas: la coexistencia de distintas sensibilidades frente a lo ético, como también las hay frente al arte, frente al deporte o a cualquier actividad humana. Una es la visión de lo ético desde los cargos de dirección: director, editor, jefe de redacción, etc. Y otra, la que se tiene desde el trabajo de reportería. Esas dos visiones son diferentes, a su vez, de la que puede comunicar un profesor universitario guiado por un texto, o de la que resulta después de un ejercicio profesional largo y reflexivo. Con lo ético sucede lo mismo que con los atardeceres en el mar. Todos ven el mismo fenómeno de la progresiva desaparición de la luz y de la creciente invasión de las sombras, pero cada uno lo siente de manera distinta según su sensibilidad y sus circunstancias. Los estudios sobre la eficiencia de las redacciones suelen atribuirle a esta tensión un efecto negativo. Fue el hallazgo del científico social Chris Argyres al estudiar el funcionamiento del New York Times durante 3 años. Su sistema, concluyó él, caracterizado por un bajo nivel de confianza entre reporteros y editores, en el que prevalecía una atmósfera de crítica, en el que se desalentaba toda innovación. Esto actuaba como un magneto para los reporteros, predispuestos a crear problemas de credibilidad. Al estudiar este intrigante asunto del enfrentamiento o de las trincheras que se levantan en las redacciones, mis reflexiones me han llevado a detectar unos puntos críticos que explican a la vez la existencia del conflicto y la posibilidad de acercamientos y avenimientos. El conflicto, cuando lo hay, se explicaría por un desencuentro conceptual. En primer lugar, alrededor de la ética considerada como una utopía. La visión del comandante Taibes es tan realista y desprovista de utopías como la del editor que busca el titular y la fotografía de tapa que más vendan. Lewis, con su invocación a Dios, aparece tan utópico como el periodista que en nombre de valores éticos pone en duda el valor periodístico de la tapa escogida por el jefe. Y la utopía entonces parece levantar trincheras. De ahí resulta un nuevo elemento. ¿Para qué está un soldado?, se preguntaría en el Enola Gay. ¿Para qué sirve un periodista?, nos preguntamos en las redacciones cuando los dilemas éticos amenazan con ahogarnos. Segundo, los problemas éticos están íntimamente relacionados con la conciencia de la identidad profesional. Y tercero, es un problema de identidad también, pero referido al medio de comunicación, el que finalmente aparece al trasluz de los choques éticos. El para qué de la guerra debió atormentar a Lewis y a Taibes. El para qué de un periódico, de un noticiero, debiera causar más desvelos entre nosotros. Vamos pues a examinar esos 3 factores. Emprenderemos con ellos una búsqueda de propuestas de acercamiento entre los distintos sectores de la empresa periodística alrededor de lo ético. Y comencemos con el factor utopía. El editor, aquel que le dijo a un joven periodista que debía olvidarse de las utopías y normas éticas, dio en el clavo exacto que explica el desencuentro entre el que ha descubierto la ética como camino hacia la excelencia profesional y el que la mira como un obstáculo para la eficiencia en el trabajo diario. Editor y joven periodista miran la utopía desde ángulos distintos. Y según el diccionario personal y fáctico del editor, la utopía es sinónimo de ilusión, de sueño, de divorcio con la realidad. De esas utopías está lleno el país de maravillas de Alicia. Utopías son el unicornio y los pegasos. Utopías son los paraísos poblados de huríes.
Utopía es el combate de Atlante con Bradamante en los corceles con alas, imaginados por Ariosto en Orlando el Furioso. O también utopías son las ciudades de tira cómica congestionadas de torres de cristal y de transportes aéreos, o el vuelo de Superman que a todos nos ilusiona. Esas utopías son refugios de la imaginación y de la impotencia, que enajenan e inactivan porque llenan la mente y la voluntad con el contraste brutal entre nuestras limitaciones de ser humano y las cumbres empinadas de lo imposible, lo irrealizable y lo irracional. Lo ético situado en esos escenarios aparece ciertamente como un obstáculo y como una distracción que le dan toda la razón a ese editor al que he hecho alusión. También es razonable su rechazo de la utopía cuando se la utiliza como pretexto para la inacción, la noticia que no se obtiene, la entrevista que se trunca, las fuentes que se excluyen con pretextos éticos, explican la renuencia y el rechazo de estos editores ante la propuesta ética. Pero la utopía se puede mirar bajo otra luz y con otros ojos. Con los ojos, por ejemplo, de Tomás Moro, cuando imaginó un espacio para la tolerancia, considerada como uno de los cimientos de una sociedad ideal, y a ese espacio lo llamó utopía. Según su etimología, esta palabra equivale a una ciudad que no existe, porque, agrego, tiene que ser construida. La República de Platón fue eso, una utopía porque no existía y que tenía que ser construida, como históricamente ha ocurrido con todas las democracias que se han alimentado de la utopía platónica. Es utopía la dictadura del proletariado, pero como una fuerza subterránea esa propuesta se siente en las luchas y conquistas sindicales en el mundo. François Bacon utopizó con su Benzalem la sociedad de la colaboración científica diseñada en 1627 y que hoy opera en múltiples organismos como la Academia de Ciencias del Vaticano. La utopía pone en tela de juicio la racionalidad dominante, el patrón de pensamiento instalado en las conciencias y en las instituciones, y proclama que el pensamiento, como la vida, si no se renueva, se muere. La utopía, al inspirar el cambio, induce una rebelión contra lo existente y muestra que lo real no está completo si no abarca lo posible, que el conocimiento no se limita a lo que muestran las luces de la razón, porque además de esas luces existen los horizontes anchos que revela la imaginación. Recuerden, si no, a Colón. No olviden a Pasteur. Tengan presente a Von Braun. Mirados todos ellos al principio como imaginativos y soñadores, y consagrados después como los gigantes que impidieron que la humanidad se estancara, hundida en el fondo de sus aguas el ancla de la razón. La utopía es esa vela poderosa que inflaman los vientos de la imaginación. Cuando en las redacciones se aclimata la utopía como en su ambiente propio, es porque, como en los periodistas, ella es un rechazo activo de la pasividad y de los dogmatismos. La utopía es inconformidad permanente, es la convicción de que en la vida, por más altas que sean las metas alcanzadas, siempre se puede hacer más. Es reconocer que la vida humana nunca está completa y que la ambición del hombre desborda los límites de todo lo real. Yo sé que a esta altura de nuestras reflexiones ese editor, cualquier editor que haya rechazado las utopías de sus jóvenes redactores, querrá decir que él no es dogmático, que él no le teme al progreso, ni a la ambición, ni al reto del futuro, y le creo. Solo que tenemos que evitar la trampa de las palabras y ponernos de acuerdo en su alcance y en sus contenidos antes de comenzar a discutir. Y si afirmamos que la ética es una utopía,
no es porque ella sea un imposible soñado por ilusos, ni un dogma sostenido por fundamentalistas, sino un reclamo constante de excelencia y un impulso siempre renovado para ir más allá de lo que se acostumbra. La utopía ética grita en la conciencia que lo que se está haciendo es bueno, pero que puede ser mejor. No deja olvidar que hay otras formas más exigentes de hacer lo que siempre se ha hecho. Resistirse a la utopía de lo ético es dar por aceptado que en la redacción todo se seguirá haciendo como siempre se ha hecho porque no hay manera de mejorarlo. Es resignarse sin más a que está prohibido rebelarse contra lo mediocre, lo rutinario y lo indigno, que no se puede aspirar a la excelencia, que han alcanzado rango de virtudes la pasividad, la sumisión y la resignación. Como no puedo estar de acuerdo con esa tabla de intenciones gris y mezquina, por eso rechazo en nombre de los mejores del oficio que un editor ordene que hay que olvidarse de las utopías y de las normas éticas. Cuando esto sucede, y dentro del aturdimiento que deja el choque de los ideales contra la escueta y grosera realidad, el periodista comienza a sufrir una devastadora crisis de identidad profesional, que es nuestro segundo punto, la identidad profesional. Al fin y al cabo, si al abrazar esta profesión, de ella a uno lo seducían la dignidad, su elevado papel en la sociedad, su influencia y su capacidad para inducir cambios en la historia común, y al llegar a la redacción uno se encuentra con otras tareas y propósitos, es imperativo preguntarse entonces, ¿qué soy yo como periodista? Que es la pregunta que suele acosar al que recién graduado quiere tener el cielo entre las manos cuando le dan un puesto en una redacción. ¿Qué soy yo?, se pregunta. ¿Un relacionista público? ¿Al servicio de un partido? ¿De un político? ¿Del empresario? ¿O del dueño de los avisos? ¿Qué soy yo? ¿Un vendedor de publicidad en medios que le pagan con el porcentaje de las ventas, como sucede en la radio? ¿Qué soy yo? ¿Un simple escribano que recoge con avaricia, palabra por palabra, lo que dicen las fuentes que le asignan? ¿Soy yo acaso un agente chantajista de un poder que amenaza a quienes no se pliegan a sus exigencias e imposiciones? ¿O soy el recolector de rumores que el medio se encarga de convertir en noticias con solo divulgarlos? ¿O soy el modesto redactor de gacetillas con que se pagan, se demandan o se exigen favores? Podría agregar más y más de estas devastadoras preguntas, que son las que hoy se hacen en un silencio indignado de frustración los periodistas que creyeron tener el cielo entre las manos el día en que obtuvieron su primer empleo como redactores, y que luego, ante la realidad dura del trabajo diario, vieron cómo el cielo se les deshacía como agua que se escurre entre los dedos, hasta quedar convencidos de que era demasiado tarde para desembarazarse del maldito oficio. Anotaba en algún taller de periodistas latinoamericanos el polaco Ryszard Kapuscinski, abro comillas: nuestro oficio cambió enormemente en los últimos 20 años. Solía ser el patrimonio de un reducido grupo de personas admiradas por la sociedad, que lo ejercían como una actividad intelectual y política. En la actualidad, montones de gente lo ejercen como un trabajo cualquiera. La profesión se masificó y ahora cualquiera es periodista. Todos son periodistas. Difícilmente puede haber calidad en semejante cuadro. Cierro comillas. Antes de que llegaran las hordas y los mercaderes de la noticia, ser periodista era otra cosa y era mínima la crisis de la identidad profesional. Pulitzer se ilusionaba con llevar a los diarios
hombres de la más elevada capacidad y de las más encumbradas ideas. Orgullosos de su profesión, lo señalaba Adolf Hirsch, incapaces de la rutina porque conservan el asombro de quien mira los hechos como si fuera la primera vez, que era el deseo de Brisbane. Gabriel García Márquez pedía a los periodistas un minuto de silencio para reflexionar sobre su enorme responsabilidad porque, decía, debemos ser conscientes de que tenemos el poder y las armas para cambiar algo todos los días. Kapuscinski lo define como un hombre abierto a otros hombres, a otras razones y a otras culturas, tolerante y humanitario. Un apasionado de la realidad, lo describe Jacobo Timerman, y alguien con igual pasión para aprender, conocer y saber, que para transmitirlo de inmediato todo eso a los lectores, escribe Gregorio Selsen. Finalmente, José Martí hizo su definición en estos términos: el periodista es un ser digno y libre, independiente y sabio, conocedor de los demás y de sí mismo, a la par instruido e inspirado, capaz de robar una estrella más al cielo para dejarla en la tierra perfectamente unida a su nombre. El contraste, pues, es claro. La visión del periodista que no logra definir la identidad profesional, porque desde la universidad le nació la confusión en facultades como las que ustedes conocen, en que se podía escoger a medida que avanzaban los semestres según su conveniencia y cálculo: publicista, relacionista, periodista empresarial, comunicólogo o periodista a secas. La distancia que hay entre un periodista ético y un medio no ético es la misma que aparece entre un periodista sin identidad profesional y aquel a quien no le da sosiego ni pausa el periodismo como pasión. Este distanciamiento, que nos ha servido como punto de partida, es pues el resultado de un claro conflicto de identidad profesional. Y esto nos lleva al tercer punto: el factor papel de los medios en la sociedad. Porque uno se pregunta: ¿y para qué sirve un canal de televisión? ¿Para qué le sirve a la sociedad una estación de radio? ¿Para qué sirven un periódico o una revista? La notificación airada del representante del periódico al periodista, que a veces se recuerda con cierta indignación. Dice el representante del medio: esto es un negocio y esto es para ganar dinero. No lo dicen siempre con esas palabras, pero los gestos a veces son más elocuentes que esas frases. Quizá esta sea la respuesta a los reparos con que se recibe la orden de buscar noticias vendedoras, o a la protesta por la censura impuesta a la noticia inconveniente para algún anunciante o para algún funcionario político o personaje influyente. Es una notificación clara de que por un lado va la empresa y por otro lado va el periodista como la parte más débil, y lleva, claro, el periodista todas las de perder, solo que abrumado por su derrota y braceando por entre los remolinos de las contradicciones, el periodista tiene que preguntarse en definitiva: ¿para qué es un periódico? Que es tanto como averiguar por el papel que cumplen los periódicos, los canales y las estaciones en la sociedad. Porque si el periódico, revista o noticiero se pueden mirar como un negocio más, igual que una agencia de autos, o una carnicería, o la fábrica de ropa, entonces todo cambia y el perfil ético del medio y del periodista desaparecen. Dentro de esa lógica, la información se compra y se vende. La noticia se selecciona como una mercancía, según su potencial comercial. El público solo conocerá los hechos que interesan a quienes paguen su difusión. Se combinarán noticias y publicidad con ingenio suficiente
para que nadie distinga la verdad informativa de las medias verdades de la publicidad. Todos los valores éticos que rigen y ennoblecen la profesión desaparecen, porque dado el carácter comercial del medio, todo está a la venta, incluidas las conciencias. Sin embargo, un periódico o un noticiero son negocios, pero no cualquier clase de negocios. Allí no todo está en venta y la ganancia es un objetivo subordinado, no el principal como en todos los negocios. Los periódicos de éxito son los que no permiten que los negocios invadan el área editorial, observaba Otis Chandler, presidente del Times Mirror Company de Los Ángeles. Sin embargo, si un periódico quiere ofrecer buen periodismo, tiene que triunfar como negocio. Es la experiencia de Donald Graham, el editor del Washington Post, quien agrega: las ganancias no son incompatibles con el buen periodismo. La diferencia con cualquier empresa es clara. La primera prioridad es hacer buen periodismo. La segunda, mantener una empresa sólida para que se pueda hacer buen periodismo. La experiencia de los mejores gerentes indica que lo uno conduce a lo otro en un círculo virtuoso. El buen periodismo produce ganancias y éstas a su vez permiten hacer un buen periodismo. Lo que resultaría equivocado ética y empresarialmente sería manejar el periódico con criterios de avaro y en vez de canalizar las ganancias al buen periodismo, desviarlas y congelarlas en el bolsillo de los empresarios, o manejar el periódico con los mismos objetivos de cualquier otra empresa. Como anota Eugene Goodwin, tratar un periódico como un bien de producción más puede ser devastador para la calidad de su periodismo. Prohíbe ese equivocado tratamiento, entre otras, la calidad de la materia prima que maneja un periódico. En las otras empresas, las materias primas se manejan con un criterio técnico y de ganancia. Son elementos sobre los que el propietario o los accionistas tienen pleno dominio. No sucede así con esta materia prima de los periódicos, que es la edad. Es un bien social que no se puede manejar a capricho y por el que debe responderse a toda la sociedad. Esta sola consideración bastaría para excluir la posibilidad de que un medio de comunicación se maneje solo como un negocio. Entonces, si no es un negocio como los demás, ¿cuál es la fisonomía específica y el papel del periódico o del medio de comunicación en la sociedad? Las respuestas a esta pregunta son variadas y no siempre acertadas. El medio de comunicación puede asumir la función de vocero del poder, como pretendieron los reyes que monopolizaron el poder de información en la tiranía anterior a la Revolución Francesa, como se proponen hacerlo hoy todos los dictadores, como resultan haciéndolo todos los gobernantes autoritarios y temerosos de la opinión pública. Es curioso, una larga vida profesional enseña que no hay un solo gobernante que escape al temor a los medios y a la seducción, la fascinación de manipularlos. Prestar oído solamente a las voces del poder, asumir la defensa de lo oficial con razón o sin ella, como contraprestación a una generosa pauta de anuncios del gobierno y como seguro de supervivencia, no es ético ni técnico, porque toda acción oficial destinada a ejercer dominio sobre los medios es una usurpación de un derecho ajeno. Los medios, por su naturaleza, están hechos para potenciar la palabra de toda la sociedad, y si alguna vez sirven a los poderes, es cuando estos aparecen sin duda al servicio de la sociedad. Este hecho determina la peculiar relación del periodista con el poder, que es de distancia y de ejercicio crítico en nombre de la sociedad. Nacen en cambio duros dilemas éticos cuando, por la razón que sea,
el medio se convierte en vocero del poder y pretende que sus periodistas lo sean. Servir como voceros de los poderosos no es el puesto de los medios en la sociedad. Más modesta es la idea de los que publican periódicos o revistas para entretener, con la convicción de que esa es la función de la prensa, entretener. En esos casos, en la selección de la noticia, actúa como guía el propósito de publicar temas entretenidos, como si el medio informativo fuera el sustituto de los payasos, bufones y juglares de la corte. Para cumplir con esa tarea, los directores y su equipo de redactores andan siempre a la cacería de hechos curiosos, romances de actores y actrices, extravagancias de los ricos y los famosos, chismes de la farándula y de la política, la vida sexual de los poderosos y de los famosos. El periodista a quien se ordena hacer las correspondientes notas, cuando tiene muy bien definida su identidad profesional, enfrenta dilemas éticos constantes porque de alguna manera entiende que a los receptores de la información se les está negando el acceso a lo que realmente está sucediendo y les importa, y que su oficio está sistemáticamente trivializado, porque uno no es periodista para entretener o divertir a nadie, sino para informar y recrear. Un dilema ético parecido es el que se le plantea al periodista de planta de los periódicos populares, en que una persistente información sensacionalista reduce el mundo de las clases populares al estrecho espacio de las noticias de sangre y de sexo, o al espectáculo degradante de la corrupción y del crimen. El periodista consciente sabe que esos diarios ni atienden ni sirven a los sectores populares, sino que el periódico se sirve de ellos, y como consecuencia de la presentación diaria de la parte más sórdida de la realidad, el público aprende que la vida es miedo, violencia e insolidaridad. Dos jóvenes investigadores bolivianos, José Luis Gálvez y Marta Paz, al examinar esa prensa popular en su país, concluyeron que tanta violencia y sexo juntos desubjetivizan al ser humano y se criminaliza la pobreza al vincularla per se al delito, la violencia, el alcohol. Son diarios que manejan el concepto errado de la libertad de información, invocándola como absoluta y sin limitaciones. La conciencia ética dibuja un perfil más digno y ambicioso del periodista y del medio, en todo alejado de ese periodismo para entretener o para vender a golpes de sensacionalismo. Victoria Camps, la filósofa española, piensa el periodismo, comillas, como un servicio público, porque la información y la comunicación son un servicio a la colectividad, imprescindible para la supervivencia democrática y para el desarrollo de la cultura. Y agrega, los medios son un servicio a la ciudadanía si realmente consiguen interesarla y hacerla partícipe de aquello que debe interesarla. Cierro comillas. El enfrentamiento entre esta visión y la del comerciante que divierte para mejorar el negocio puede culminar o en un medio de comunicación y un periodista que, perdido el norte, no saben cuál es su papel en la sociedad, o puede suceder que, descubierta esa función, sientan dignificada y apasionante como ninguna su profesión periodística. De todas maneras, tendrá la fuerza de una clave para resolver el distanciamiento entre ética y no ética en una redacción, tener claro cuál es el papel de un medio de comunicación en la sociedad. Y entro en la recta final, la de las propuestas. Alrededor del concepto de utopía, de la conciencia de identidad profesional y de la idea que se tenga de la función social de los medios, hay un de criterios y actitudes que nos lleva a preguntarnos cómo acercar esas opiniones distanciadas sobre lo ético, cómo crear un espacio en el que puedan convivir unos y otros sin someter a deterioro los derechos de los receptores de información.
Estas son algunas de las respuestas y propuestas. Las polémicas verbales o escritas entre periodistas rasos y periodistas con cargos de dirección dejan una primera evidencia. Son a menudo escarceos dialécticos inútiles, porque se hunden en el pantano de las palabras ambiguas. Son discusiones que no llevan a ninguna parte. Consideren, por ejemplo, los distintos significados que tiene la palabra verdad en esas discusiones. ¿Es el intento para evitar que se disfrace la realidad? ¿Es enseñar a ver la realidad? ¿Es reflejar la realidad? Y entre esas tres preguntas está la clave de muchas discusiones. ¿Qué entiende un jefe de redacción por objetividad? ¿Que se cuenten los hechos como son? ¿Cómo conciliar esta exigencia con la realidad del reportero que no se puede despojar en cada caso de sus sentimientos, de su cultura, de su nivel intelectual, ni de sus limitaciones profesionales? Cuando el director o editor están convencidos de que el periodismo libre tiene que apoyarse en el mercado, ¿cómo acercarlo al reportero convencido de que el periodismo debe ser libre a pesar del mercado? ¿Y qué hacer frente a las dos miradas sobre el rumor, si el editor considera que es una noticia que aún no se ha publicado y el reportero, basado en su experiencia diaria, sostiene que un rumor es apenas el germen de una noticia? Más fuerte es la discusión sobre la libertad de expresión, que para algún director, más político que periodista, es el derecho a decir lo que uno quiera, mientras que el periodista, más periodista que político, está convencido de que libertad de expresión es el derecho a decir lo que uno debe decir, no lo que le da la gana. Ante esta ambigüedad de las palabras es obvio que cualquier discusión resulta estéril si antes no se ha definido su alcance y contenido. El distanciamiento por criterios éticos con frecuencia carece de realidad y es solo el resultado de una definición deficiente de las palabras. Por consiguiente, hágase en las redacciones un diccionario con el sentido exacto que tienen las palabras sobre las que se va a discutir y no se le tenga miedo a discutir. 2. Los hechos, en cambio, son menos ambiguos y dan lugar para hacer esta propuesta: fundar el acercamiento entre los miembros de una redacción en el propósito común de hacer el mejor periódico posible, que allí sí están unidos los objetivos de periodistas y editores. Un objetivo que conviene a todos, porque de la publicación de un buen periódico informativo se sigue ganancia para todos. Pero, ¿qué es un buen periódico? En un reciente foro celebrado en Colombia, reunido con el propósito de repensar el periodismo, Carlos Raimundo Robes, secretario de redacción del periódico La Nación de Buenos Aires, enumeró los factores que, reunidos, hacen un buen producto. Los enumero rápidamente. Primero, es un buen periódico el que se mantiene independiente respecto de todos los poderes. Es un mal periódico, aunque tenga la tecnología más refinada, aquel que está vinculado a cualquiera de los poderes. El poder corrompe el periodismo. 2. El compromiso con la verdad, que es una respuesta a lo que el lector quiere encontrar cuando abre sus páginas. Es el gran compromiso. 3. Una buena información en la que se encuentren todos los ángulos de los hechos. 4. Que esté bien escrito y por tanto fácil y agradable de leer. 5. Es un buen periódico en que la información aparece con valor agregado. Esto es, no se limita a contar, sino que además explica, que es una de las deficiencias de nuestro periodismo. Contamos cosas, pero no las explicamos. 6. Que esté bien editado, porque es un elemento técnico que ayuda a la comprensión. 7. Que tenga agenda propia, que le dé personalidad y lo convierta en un producto que no puede ser reemplazado por otro similar. ¿Conocen ustedes algún periódico que no tenga un ojo puesto en lo que está emitiendo la televisión y una oreja puesta en lo que está emitiendo la radio, para reproducir después lo que el ojo y el oído han estado captando, sin agenda propia,
sino copiando la agenda de los otros. Octavo, que sea capaz de reconocer sus errores. Un buen periódico hace ese reconocimiento y deja en el lector la convicción de que para el periódico la verdad es más importante que cualquier otra cosa. Noveno, ponga atención a las buenas noticias, lo que supone más profesionalismo y técnica que la sola difusión de malas noticias. Para hacer una mala noticia no se requiere ningún talento. Para hacer buenas noticias, en cambio, se requiere creatividad y capacidad de comunicación. Este es, desde luego, el periódico que el lector considera indispensable para su información diaria, distinto del que se mira con curiosidad y de paso por el escándalo que vocea, pero que es prescindible. Ese periódico tiene éxito momentáneo. En cambio, hay otros periódicos que son imprescindibles, que siempre se conservan, como se conserva todo aquello que uno quiere mantener en su memoria. Al finalizar su libro sobre un periodismo comprometido, el director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Kentucky, Edmund Lambert, un veterano periodista, resume lo mejor de su libro al pedir como calidades de un buen periódico un periodismo de compromiso y de veracidad humana, alerta para reportar injusticias, respeto de la propia independencia y la de los demás, que toma muy en serio la libre expresión y busca las mejores maneras de informar y de construir una comunidad que garantice su supervivencia en una sociedad libre. Hacer un buen periódico, como ustedes ven, es una tarea infinitamente más compleja que hacer automóviles, computadoras, zapatos o empanadas. Afirmación que nos revela una clave para superar el conflicto, entender en qué consiste un buen periódico y trabajar alrededor de ese propósito. Esto significa desmontar muchos prejuicios y estereotipos que se han difundido sin ningún fundamento. Un buen periodismo es esto, un buen periodismo es esto. No, el periodismo hay que mirarlo desde el lector y de lo que sirve al lector. Tercero, los diarios que han aceptado esta concepción del buen periódico ante la complejidad de los elementos necesarios para alcanzar ese ambicioso objetivo, han revisado su estructura interna en busca de una que permita optimizar el recurso humano. Por ese camino se ha llegado al desmonte de la estructura autoritaria y vertical tradicional en nuestros medios y a la adopción de un esquema horizontal y de participación de toda la redacción. Se complementa esta propuesta con la de una práctica que hoy está renovando la vida de los mejores periódicos en el mundo: su interactividad con los lectores. Pesan en mí los años en que he sido defensor del lector de dos periódicos, pero es un peso positivo porque puedo testimoniar que la influencia del lector es un aire fresco para el periódico. Es garantía contra el anquilosamiento y la rutina, y es una permanente visión crítica necesaria para un producto que tiene que estarse renovando todos los días. Un examen de los vicios de que se acusa reiteradamente a periodistas y medios revela que en parte se deben al aislamiento autosuficiente de estas empresas, que se mantienen en un riesgo permanente de dogmatismo, autoritarismo y autosatisfacción. La voz del lector agrieta dogmas y le baja el tono a la suficiencia autocrática de medios y periodistas, con una consecuencia benéfica: un acercamiento a la clientela mucho más efectivo que las fórmulas publicitarias y de relaciones públicas. De ese acercamiento resulta otro hecho que inspira una nueva propuesta: la operación en el interior de los periódicos y en mi práctica personal de mecanismos de autocrítica. Si la autocrítica se mira como un mecanismo para conocer mejor la realidad, es evidente que coincide con la manera de ser de periódicos y periodistas que por definición buscan y no le tienen miedo a la verdad. Con base en su propia experiencia y en la de otros periodistas, entidades y editores, el ya citado profesor Lambert menciona un mecanismo eficaz de autocrítica que es el diálogo ético en el interior de las redacciones. Cuando este diálogo se da de modo regular y como una práctica usual, desaparecen los mitos alrededor de la ética,
crece la sensibilidad del periodista y del medio alrededor de lo ético e inevitablemente se eleva la calidad del producto. Son discusiones en las que se ponen a prueba actitudes que tienen que ver con valores esenciales para un periodista: tolerancia, pasión por la verdad, espacio para la autocrítica, respeto por el otro, rechazo de dogmas y de dogmáticos. Cuando Aristóteles definía la ética como un saber práctico, descartaba cualquier predominio de teorías y, por supuesto, el uso de trampas retóricas y verbales, y resaltaba su fe en el poder persuasor de los hechos. Es el examen de los hechos, es la sabiduría que ellos dejan como remanente, es la lectura de los propios errores que, como las cicatrices en el cuerpo del guerrero, se pueden deletrear como huellas y conocimientos que dejó la vida. A los periodistas nos enseñan más los errores que cometemos que los triunfos que cosechamos. Coinciden la retórica y la expresión de los mejores en afirmar que esta es la más bella de las profesiones. También tendremos que concluir que es la más bella porque es la más exigente y porque en ella no hay cabida ni para la mediocridad, ni para la resignación, ni para la vulgaridad. Por el contrario, el periodismo es el campo propicio para las utopías y los idealismos de esa porción de la humanidad que vive convencida de que con palabras se puede contar y construir la historia. Les agradezco mucho.